gloria a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Por este día que tú nos has dado para que lo disfrutemos, por el aire que respiramos, el sol que nos alumbra. Te damos gracias, Padre, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ti. Pero el regalo más grande que tú nos has dado es tu Hijo Jesucristo, en el cual y con Él nos reconciliaste. Te olvidaste de nuestra vida pasada, de nuestros pecados. Nos ha dado el don de la justificación, porque nos diste también el don de la fe para creer. Por eso te damos gracias, Padre. Amén. Te alabamos porque por tu gracia es que somos salvos. Tu gracia manifestada en la persona de Jesucristo. Y Él vino lleno de gracia y de verdad. Y de esa gracia tomamos todo, gracia sobre gracia. Y aquí estamos para la alabanza de tu gracia. Aleluya. Gracias por tu palabra que nos estás dando y nos has de seguir dando. Llévanos como llevaste a Ezequiel, que aprendamos a confiar no en nosotros mismos, sino que toda nuestra confianza esté puesta en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Nos gozamos, estamos siendo cambiados de día en día, ¿no? La participación en la reunión va mejorando. Amén. Qué bueno. Qué bueno, hay que tener paciencia. Aleluya. Y los testimonios, recuerden que todo es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Yo siempre he dicho que veamos en cada hermano, no importa cuánta profundidad pueda tener en las Escrituras, pero tenemos que ver que si la tiene es por la gracia de Dios. Amén. ¿Me dijo otro hermano? Es por la gracia de Dios. Y yo me alegro con el testimonio de cada uno y el de la hermana María cuando lee la historia de Sansón. Y entonces nosotros nos hemos acostumbrado, porque como eso es algo que ya pasó, pues es una historia. Pero a veces se nos olvida que desde Génesis Cristo está oculto. Por eso Cristo le dijo a los escribas y fariseos que ellos se creían que con tener las Escrituras, ya con eso ellos tenían la vida eterna. Y Jesús les dijo, bueno, pues escudriñen las Escrituras. Y cuando eso no estaba en el Nuevo Testamento, está hablando de las Escrituras del Viejo Pacto, que era lo que ellos tenían. Y Jesús les dijo, escudriñenlas, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no han querido venir a mí para que tengan vida. Por eso es que aun cuando leemos en el Viejo Testamento, nosotros tenemos que pedir a Dios qué relación guarda esto con Cristo. ¿Dónde está Cristo en todo esto? Y en el capítulo 16 de Jueces, es donde está la historia de Sansón. Yo estuve buscando el significado de ese nombre
Y hay quienes le dan el nombre de destructor, o otros le dan el fuerte. El fuerte, por la fuerza que tenía, que no era de él. Era Dios quien actuaba a través de él. Y cuando leemos la historia de Sansón, pues como le preguntaba a la hermana, pero si él fue un hombre escogido desde antes de ser formado en el vientre de su madre, porque al final Dios permite que le saquen los ojos. Y al sacarle los ojos, ¿quedó en qué? Pues quedó en oscuridad, en tinieblas. Se burlaban de él. Sirvió de juguete para ellos. Y le estaban dando el crédito al Dios de ellos, llamado Dagón. Y así lo proclamaban, daban gracias a Dagón porque le había entregado a Sansón. Y en medio de esa oscuridad, ahora él está en tiniebla, es cuando él le pide a aquel que lo llevaba, porque pidieron que lo trajeran para burlarse de él, y así lo hicieron. Entonces él le pide a aquel que lo estaba guiando que lo pusieran cerca de las dos columnas que aguantaba el edificio donde estaban los enemigos de Dios, donde estaba el templo del Dios de ellos, Dagón. Y cuando así lo hicieron, pues él se encomendó a Dios, le pidió a Dios que él quería morir junto con los enemigos. Ya sabemos la historia de cuando él hizo fuerza sobre las dos columnas, el edificio se vino abajo. Pero no podemos pasar por alto que cuando el edificio cae, fueron muchos los que murieron. Él murió también. Pero la Biblia dice que los muertos que hubieron ahí en ese momento fueron más que los que él había matado antes. En su muerte hubieron más los que murieron que los que él había matado antes. Jesucristo, cuando vino anunciando el reino, que en una le dijeron: en el nombre de Beelzebú es que tú echas fuera a los demonios. Y él dijo: si yo echo los demonios en nombre de Beelzebú, entonces ¿en nombre de quién lo echan vuestros hijos? ¿No? Ya le había dado autoridad a los apóstoles. Y ahí donde Jesús le dice que Satanás no puede estar en contra de Satanás. Él echaba a los demonios fuera, pero era por el dedo de Dios, porque el reino de los cielos se había acercado, ya estaba en medio de ellos. Hay un reino que es el reino de las tinieblas, Satanás es el príncipe, pero Jesús trae el reino de los cielos, que es lo mismo que el reino de Dios, para enfrentarse a un reino que el hombre, en su naturaleza caída, jamás podrá vencer ese reino de las tinieblas. Pero qué bueno, nos alegramos y le damos gracias a Dios porque vino uno que se llama Jesucristo, que trajo el reino de la luz, que Cristo es el poder de Dios, enfrentó a las tinieblas, enfrentó al diablo y comenzó a libertar a muchos que estaban cautivos de demonios. ¿Ok? Pero cuando Cristo fue a la cruz, antes de ir a la cruz,
Ya hemos hablado de esto, pero hay que repetirlo. Jesús le dijo a los discípulos y a los que estaban alrededor de él, que eran enemigos de él: la hora de las tinieblas ha llegado. Ahí es donde voluntariamente Jesucristo se entrega al reino de las tinieblas. Cuando lo llevan al pretorio donde estaba Pilato y todos estos políticos religiosos, que era lo que hacían con Cristo, se burlaban de él, lo maltrataron. Ya sabemos todo lo que le hicieron. Y cuando Cristo fue levantado en la cruz, hemos visto a la luz de la palabra que de 12 del día a 3 de la tarde se cumplió Isaías 53, que dice: mas Jehová cargó en él el pecado de toda la humanidad. Las tinieblas están sobre Cristo. Y hay una palabra bien significativa que dice que a mediodía, cuando Isaías 53 se cumple, ¿qué le pasó al sol? Dejó de alumbrar y hubieron tinieblas. ¿Dónde? En todo el mundo. Jesucristo había dicho que Él era la luz del mundo. Hermano, y esto hay que pedirle entendimiento a Dios para que veamos y entendamos que lo que pasó Jesucristo desde que se entregó voluntariamente a las tinieblas no fue algo fácil. Se burlaban de él como se burlaban allá de Sansón. Aun cuando estaba en la cruz, que fue levantado a las 9 de la mañana. Pero ahí está sucediendo algo que los que están allí lo que ven es a un hombre colgado de una cruz, y que de hecho está tan agolpeado su cuerpo que está difícil identificarlo. No había parecer en él, fue desfigurado. Pero lo que ellos no sabían es que ahí se estaba dando una batalla espiritual. Mientras veían a aquel hombre debilucho en la cruz, no sabían que él había llevado a los principados, a las potestades, al mismo diablo, lo llevó a la cruz. Y la Biblia dice que con esa muerte, que muchos lo consideraron débil, dice que le dio muerte al que tenía el imperio de la muerte, a saber, es al diablo. Y esa fue una guerra espiritual, que cuando se creían que aquel estaba vencido, que había perdido, es al contrario. En esa muerte es que él gana la victoria total. Amén. Para que hoy nosotros podamos decir: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Porque el que enfrentó al reino de las tinieblas, a los demonios, al mismo diablo, fue Cristo Jesús, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz. Y ahí en la muerte en la cruz, Jesucristo le dio más muerte, le dio muerte a más demonios, aún a Satanás, aun cuando estuvo en su ministerio terrenal, reprendiendo demonios y echándolo fuera. Y ahí tenemos la tipología en Sansón. En Sansón. Y esto es bueno saberlo,
para que no cojamos esto muy superficial, no, Cristo murió por nosotros en la cruz, pero ¿qué pasó en esa muerte? Porque la Biblia dice en Romanos que fue crucificado en debilidad. Claro, se veía un hombre débil, su cuerpo molido, pero aún con ese cuerpo débil, él venció al que tenía el imperio de la muerte. Porque una de las cosas que tenía la gente de Dios en el viejo pacto, aún gente de Dios, le tenían temor a la muerte, porque ellos no tenían esperanza de resurrección. No la tenían. Por eso es que cuando Cristo va frente a la tumba de Lázaro, ellos creían, muchos de ellos sí, que iba a venir un tiempo, porque Daniel lo había profetizado, que los que habían muerto ya iban a resucitar, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Eso está en Daniel 12. Ellos lo sabían porque creían a los profetas. Pero la esperanza de que ellos iban a resucitar para vida eterna no la tenían. Por eso María le dice, cuando Cristo le dice, Lázaro va a resucitar, y ella dijo, no, yo sé que va a resucitar. ¿Dónde? ¿Cuándo? En el día postrero. Cristo le dijo, María, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy. 7 veces está ese yo soy en el Evangelio de Juan. Número 7 es una obra perfecta aquí en la tierra. Una obra terminada. 7 veces está ahí en el Evangelio de Juan. Ese yo soy. Así es que nosotros somos más que vencedores, como dice Romanos 8. ¿Por qué? Porque ahora nosotros estamos disfrutando de una victoria que ninguno de nosotros la ganamos. Amén. La ganó otro por nosotros. Amén. Ese otro se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entonces Él nos entrega esa victoria. En Cristo tenemos victoria. Fíjense que en Juan capítulo 16, Jesucristo le dice a los discípulos, estas cosas les digo para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicciones. Miren cómo Él habla. Pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Esa es una prueba más de que Cristo es Dios, porque Dios le llama a las cosas que no son como si fueran. Cristo todavía no había ido a la cruz cuando dijo eso. Confíen porque yo he vencido al mundo. Nosotros comenzamos esta palabra, creo que es la tercera reunión ya que estamos hablando sobre con qué es que vamos a enfrentar a las malas noticias que nos traen todos los días del mundo, los anuncios de guerra, las enfermedades, va a haber escasez de alimentos, van a quitar las pensiones, la luz va a aumentar. Y todo eso son noticias que si uno no está bien fundamentado en la palabra de Dios, van a traer dudas. Vamos a entrar en ansiedad, vamos a entrar en desespero, vamos a apartarnos de la fe para ver qué podemos hacer para enfrentar estas cosas. Y ante todas estas cosas, Juan, en su primera epístola, en el capítulo 5, nos confirma lo que hemos venido hablando. Nosotros tenemos una sola herramienta, por así decirlo, que Dios nos la ha dado para comenzar nuestra vida en Cristo, pero permanecer en Él por medio de la fe. Recuerden la historia de los Gálatas. Comenzaron por la fe. Allá comenzaron a escuchar a los judaizantes que venían. No, usted está bien, que crean en Cristo, pero también hay que guardar lo que Dios mandó a través de Moisés.
Y muchos de ellos cayeron. Wow, y una palabra fuerte que le dice Pablo a ellos. Los que por la ley quieren justificarse. Wow. De Cristo os desligasteis. Los que por la fe, por la ley quieren justificarse, de la gracia habéis caído. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. Por eso es necesario el crecimiento espiritual. Y de la manera que recibimos a Cristo, ¿cómo lo recibimos? Según dice Colosenses capítulo 2 y verso 6. ¿Cómo recibimos a Cristo? Por la fe. Por la fe. Por la fe. Pero dice, de la manera que lo recibiste, pues andate en él. Entonces, tenemos que conocer más y más a Cristo y que Él sea cada día esa luz que nos alumbra en nuestros corazones, en nuestro espíritu, para que esa fe sea robusta y que al final, ¿cuál es la victoria de nosotros al final? ¿Cómo podemos nosotros decir que tenemos esa victoria? Vamos a leer Juan capítulo 5, verso 1 en adelante. La primera carta de Juan capítulo 5, verso 1 en adelante dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. De los que están aquí, ¿cuántos creen que Jesús es el Cristo? El enviado de Dios, el Mesías prometido. Es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Amamos a Dios, que es el que engendró a Cristo en el vientre de María por medio del Espíritu. Pero también amamos a Jesús. Amén. Amén. Porque no podemos amar a Dios y no amar a Cristo. No podemos amar a Cristo sin amar a Dios. Pero hay algo más. Yo no puedo amar a Dios y a Cristo si no amo al hermano. Amén. Eso lo dice el mismo Juan en el capítulo 2. Sí. ¿Ok? Pero no es ese amor de hermano, y Dios te bendiga. El mismo Juan dice, no, hay que amar con hechos, no de labios. Verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. No hay otra, hermano. No hay de otra. Es por la fe que tenemos la victoria. Pero entonces leímos en Juan capítulo 16 que el que dijo que había vencido al mundo, ¿quién fue? Cristo. Pero entonces aquí dice que el que ha vencido al mundo es la fe. ¿En qué quedamos? La fe tiene un objetivo, un objeto. Ese objeto de nuestra fe es Cristo Jesús. Y por cuanto nosotros hemos creído en Él, que es el Hijo de Dios, que es el que nació de una mujer judía llamada María, que creció, comenzó su ministerio terrenal a los 30 años aproximadamente, y estuvo caminando por aquel lugar donde él predicaba. Nunca se preocupó por tener un local de reunión.
Él hablaba donde tenía que hablar con la gente que tenía que hablar, en el lugar que se los encontraba, dando ejemplo de todo eso, en todo eso. Hemos creído que Él fue a la cruz. Teníamos la deuda con Dios, pero esa deuda quedó cancelada. 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 Y una de las cosas que el enemigo tira un dardo de fuego a nuestra mente es que tenemos que tener cuidado con nuestro pasado. Aquel que quiera estar recordando el pasado Amén. jamás podrá dar un paso al frente. Amén. Y recuerde que con el pasado nada podemos hacer. Pero hay alguien que sí pudo hacer con nuestro pasado y fue Dios. Que dice que olvidó. Así es que no le recuerde a Dios su vida pasada, porque Él, si le fuera a hablar audible, decía, pues yo no me acuerdo de eso que tú me estás diciendo. Por eso es que la Biblia dice en 2 Corintios 5, si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas, Pasaron. y aquí todas son hechas, ¿qué? Hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. Las noticias cada día van a venir más fuertes. Aquel que escucha las noticias o las ve por televisión, lo que está pasando en Rusia, en Ucrania, y las amenazas que hay de guerra con otras naciones, son noticias que causan temor, porque ahora la guerra no va a ser con escopeta y rifle, ahora son armas nucleares. Y que esas noticias que están dando hoy, como para Dios el futuro es historia, pues ya Dios permitió que estuvieran escritas en la Biblia antes de que eso sucediera. Cuando le piden señales a Cristo, ¿cuáles señales serán? ¿Qué le dijo? Bueno, pues habrán rumores de guerra, se levantará nación contra nación, reino contra reino. ¿Qué le dijo hoy después? No es el fin. No es el fin. No es el fin. Por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios siempre una palabra que en vez de causar temor nos traiga confianza en Él. Amén. Esa confianza no es otra cosa que esa fe que estamos hablando, de la cual estamos hablando. Y que cada día debemos crecer. Pero el crecimiento de nuestra fe, si no hay la prueba, no hay crecimiento. Nuestra fe tiene que ser probada como se prueba el oro, dice Pedro. El oro se prueba por fuego. Nuestra fe tiene que ser probada. A veces que el fuego para algunos es menos intenso. La prueba para otros es más elevada. Y todo esto tenemos que entenderlo. Por eso es que hay que orar los unos por los otros. Amén. Y recuerden, hermano, que según tenemos la confianza de ser salvos en otro, no en mí ni en ti, también tenemos que mantener esa confianza, esa fe en el mismo que confiamos, el cual nos salvó, que es Cristo, aun cuando la prueba sea menor o mayor. Amén.
tenemos que entender que Él nos protegerá, que está con nosotros, Amén. aunque pasemos por el valle de sombra y de muerte. Amén. Tenemos que seguir creyendo en Él. Y en Marcos capítulo 10 hay algo que debemos de ver, que es cuando los padres traen a sus hijos, a sus niños, a donde Jesucristo. Los apóstoles trataron de impedirlo. Él le dijo que no lo hicieran. No lo impidan, déjenlos que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y el que no reciba al reino de los cielos como uno de estos pequeños, no puede entrar ahí. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Cuando hay un niño que ha nacido, tiene 3 años, 4, comienza a preocuparse porque tiene que madrugar para ir a trabajar. Porque él tiene que buscar para su sustento. Así es la cosa. ¿Qué hace un niño? Aprende a depender al 100% de sus padres. Sean padres buenos o padres malos. Amén. Sabe que tiene que vestir, tiene que comer, pero no depende de él y no está preocupado por nada. Bueno, yo entiendo que hay hijos que han llegado a los 18, a los 20 y se creen que tienen 3 años, ¿no? Porque no quieren salir del... Quieren que sus padres lo sigan manteniendo. Oye, hoy en día más que muchos jóvenes se casan, ¿y a dónde llevan la novia? Digo, y a la esposa. Y si Jesús dijo que había que ser como uno de estos niños para poder entrar al reino de los cielos, tenemos que entender que los que vamos a entrar al final, cuando Él venga a establecer su reino, vamos a ser aquellos que hemos aprendido a confiar al 100% en nuestro Padre Celestial. A Dios no se puede llevar a sume, porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Y Él nos dice en su palabra que si Él no escatimó a su propio Hijo, que nosotros siendo pecadores, dio a su Hijo a morir por nosotros. Amén. ¿Cómo no nos dará con Cristo algunas cosas? ¿Cómo es que dice? Todas. Todas las cosas. Todas las cosas. ¿Y qué implica todas las cosas? Pues todas las cosas. Todas. Y ahí está la historia de Israel, 40 años por el desierto. ¿Quién le suplió lo que necesitaba? Dios. Y hay que tener cuidado porque cuando Cristo fue llevado por el Espíritu para ser tentado, lo primero que el diablo trató, y con lo primero que trató fue con la comida. Jesucristo está actuando como el Hijo del Hombre, porque Él como hombre fue que enfrentó al diablo y lo venció. El diablo quería que Él saliera de esa posición y lo enfrentara como el Hijo de Dios. Por eso Él le dice, si tú eres Hijo de Dios,
y que esas piedras se conviertan en pan. Amén. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? No solo de pan, No solo de pan vivirá el hombre. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, el diablo con el mundo y todo lo que él gobierna está tratando que entremos en negocio con él. Llevó a Jesucristo a lo alto, ¿y qué fue lo que le mostró? Todos los reinos del mundo. Le dijo, tú ves esto, a mí se me ha sido dado y a quien yo quiero se lo doy. Mostraron aquí un negocio. Si tú te hincas y me adoras, yo te lo voy a dar. Y en ese mundo que el diablo le ofrece a Jesucristo, hay una promesa de parte de Dios para el Hijo, antes de Él venir a la tierra. Amén. Si la mente no me falla, está en el capítulo 2, o en el Salmo 2, perdón. Amén. Donde el Padre le dice al Hijo, pídeme, y te daré por herencia todas las naciones. Pero entonces el diablo trató de entrar en negocio. Tú tienes una herencia, pero yo tengo otra mejor para ofrecerte. Mira para aquí los reinos del mundo. Eso está ilustrado allá en Nabot, que tenía una viña y Nabot vivía, y esa viña la tenía cerca de donde vivía el rey Acab. Cuando el rey Acab vio la viña de Nabot, le dijo, oye Nabot, yo estoy interesado en tu viña, estoy parafraseando. Amén. Yo tengo una mejor que te voy a dar para que tú me des la tuya. Era el rey de Israel, que lo que el rey pedía, había que dárselo. Había que dárselo. Pero Nabot sabía que la viña que él tenía era una herencia. Amén. Y Nabot le dijo, líbreme Jehová de yo darte a ti la herencia que me ha tocado. Amén. Hermano, nosotros tenemos una herencia que nosotros no podemos entrar en negocio con el diablo. No, jamás. Acab se fue muy triste. Cuando Jezabel lo vio triste, le dijo, ¿a ti te pasa algo? Y le contó la historia. Y entonces Jezabel, una mujer astuta, hija del diablo. Pero tú no eres el rey de Israel. En otras palabras, el rey lo que quiere hay que dárselo. Pero una voz dijo, no, líbreme, Jehová, de yo darte a ti la herencia, la heredad que a mí me ha tocado. David dijo, Jehová es la porción de mi herencia, y nosotros somos herencia de él. Amén. Y Jezabel, ya ustedes saben la historia, que logró matar por medio de su aliado a Nabot, y al Nabot morir, pues la viña pasa a ser del rey. Pero vino una palabra de parte de Dios para esa mujer. Porque los perros que habían lamido la sangre de Nabot, le digo, esos mismos perros van a lamer tu sangre, vas a morir. ¿Y cómo murió esa mujer? Cayó de un piso alto, cayó al piso, explotó y vinieron los perros a lamer su sangre.
Mía es la venganza, dice Jehová. Amén. No os venguéis vosotros mismos, hermanos, todo aquello que amerite una venganza, porque hay alguien que está en contra de nosotros, en su tiempo, en su día, en su momento, Dios hará lo que tiene que hacer. Amén. Pero tenemos que aprender Amén. a confiar en Él y a esperar. Amén. Y a esperar. Me llamaron de la Florida referente al mensaje de Dios para la iglesia de Filadelfia. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré en el día de la prueba que ha de venir sobre el mundo. ¿Qué es la palabra de la paciencia de Dios? Nosotros tenemos que tener cuidado porque cuando leemos algo, no creemos que Dios obra como un microondas. ¿Ok? ¿Cuántos años estuvo esperando Abraham para que viniera el hijo de la promesa? 25 años. ¿Qué hizo Abraham durante esos 25 años? Dice Romanos 4. Que se fue fortaleciendo en fe, creyendo Amén. que aquel que había cumplido era fiel para cumplir lo que había prometido. Amén. Van 2000 o 2000 algo que Cristo dijo que volvía y no ha vuelto. Pero ahí está la promesa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser pacientes, Paciente. creyendo que aunque yo no sé el día ni la hora, eso se va a cumplir. Amén. Aleluya. Así es que la victoria que ha vencido al mundo, mire, que ya lo ha vencido, es nuestra fe. ¿Pero nuestra fe en quién? En Cristo Jesús. No es en mí, no es en usted. Y yo creo que nosotros estamos llamados para nuestras oraciones. Orar por los hermanos que están en el sistema religioso, porque esto es serio. Yo le he preguntado a gente, a hermanos, pastores que saben más que yo. Hermano, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo ahí a Filadelfia? Por cuanto no has negado mi nombre y has guardado la palabra de mi paciencia, ¿qué es eso de negar el nombre de Cristo? Yo les pido que le oren a Dios para que Dios nos alumbre. Pero yo soy de los que creo que nosotros tenemos que identificarnos. Pero nuestra identificación es una persona maravillosa que se llama Cristo Jesús. Soy de los que creo que uno de los errores que ha cometido la iglesia, los pastores desde el siglo IV en adelante, es ponerle diferentes nombres a las diferentes congregaciones. Amén. Entonces yo me identifico como pentecostal, el otro como asambleas de Dios, el otro como presbiteriano. Amén. Y eso es negar el nombre de En Cristo. nombre de Cristo. Esto es serio, hermano. Esto es serio. Porque mire que yo he buscado, en lo poquito que yo busco, a ver si me arroja a luz la Biblia sobre estos nombres. Y cuando voy a 1 Corintios,
El apóstol Pablo le llama a los tales, ustedes son unos carnales. No le puedo hablar como a espirituales. Tengo que hablarle como a niños en Cristo, porque habiendo entre vosotros divisiones, esto no es el resultado de los nombres. Las divisiones, el que no vea eso, está peor que Sansón, después que le sacaron los ojos. Amén. Sí, porque la ceguera espiritual es peor. Ahora, ¿qué es lo que trae la ceguera espiritual? Si nosotros tratamos de mezclar la palabra del nuevo pacto con la palabra mal interpretada del viejo pacto, según 2 Corintios 3, eso lo que trae es un velo en nuestros corazones. Nosotros tenemos que estar convertidos a Cristo y punto, mirando a cara descubierta. Si tratamos de implantar algo del viejo pacto en el nuevo, eso nos sirve de velo. Por eso es que a muchos usted le habla y le hace preguntas de cosas del nuevo pacto y no se las saben contestar. Tienen 5 años de estudio en el seminario, tienen diplomas habido y por haber. Pero hay cosas que no las entienden. ¿Por qué? ¿Qué impide? ¿Qué es lo que está pasando? Los velos. Te oye a hermanas predicando por programas televisivos o por YouTube. ¡Wow! Tremenda palabra que está predicando. Pero entonces, cuando llegan a nombrar la iglesia o la casa de Dios, se están refiriendo al edificio. Y eso trae velo. Porque la iglesia no es este edificio. No es el templo de Dios. No. No es la casa de Dios. La Biblia habla que el templo somos nosotros. La casa de Dios somos nosotros. Amén. Entonces no queremos identificarnos con Cristo. ¿Qué dijo él? Y está en Mateo capítulo 10 referente a esto. El que me niegue delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de mi Padre. Pero el que me confiese delante de mi Padre, pues yo le voy a confesar delante de mi Padre. Amén. Y de los ángeles. Bueno, ¿de qué iglesia es usted? Bueno, pues yo, de la iglesia. La iglesia que es recuerden que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y nosotros somos miembros de un cuerpo que es la iglesia. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que sacar de nuestro sistema. Yo lo he dicho y lo voy a repetir. Amén. Yo le preguntaba a muchos, búscame en la Biblia. ¿Dónde es que dice que cuando una persona se va a convertir a Cristo tiene que alzar la mano derecha y repetir una oración? ¿Por qué repetir? Porque él oye lo que dice otro y él lo repite. ¿Dónde está eso en la Biblia? En ningún sitio. Entonces no llaman a la persona con el mensaje claro de la palabra. Que el inicio de la vida cristiana de convertirse a Cristo es cuando hay arrepentimiento. Amén. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Dios no te va a otorgar una salvación que está disponible en Cristo porque tú levantaste tu mano derecha. Eso es imitar al mundo, porque ¿qué hacen los políticos cuando en las elecciones ganan? Y les van a juramentar. ¿Qué es lo que hacen y cómo lo hacen? Hay un juez con una Biblia y pone la mano izquierda y levanta la mano derecha. Entonces repite lo que le está diciendo el juez o la jueza. Eso es del mundo.
Entonces, allá hacen repiten la oración y lo último es, así me ayude Dios. Entonces, cuando usted ve la historia de esos políticos, hay un Dios que los está ayudando y es el Dios de este mundo, que es el diablo. Y eso es coger el nombre de Dios en vano. En vano. Nosotros no podemos imitar al mundo, hermano. No podemos. No. Ni amarlo, ni imitarlo. Dentro del pueblo de Dios hay mucha cosa que viene de afuera. De afuera. Me gusta mucho el mensaje que Dios me dio una vez hace tiempo, que lo prediqué y lo sigo mencionando. Cuando Cristo llama a Pedro, ¿dónde estaba Pedro? Estaba pescando porque era un pescador de profesión, su hermano Andrés. Vengan que los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Y a quiénes fueron los segundos que encontró? A Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo. Amén. ¿Y qué hacían ellos? Remendando las redes. Ya estaban restaurando la red de pescar, porque eran pescadores, porque se habían roto. Jesucristo comparó el reino de los cielos con una red Amén. que es echada en el mar. Y después la jalan a la orilla y esta coge toda clase de peces. Hermano, ¿cuántos rotos ha logrado encontrar Satanás desde el siglo IV en adelante para meter dentro de la iglesia doctrinas heréticas? Ahora el ministerio de Juan y de Santiago tiene que ser restaurado en algún hermano, alguna hermana o alguno que aprendamos a coser la red para que lo que quiera el enemigo traer de afuera e introducirlo en la iglesia va a encontrar que no tiene cabida. Amén. Y lo que está dentro, que ya está dentro, bueno, pues entonces hay que echarlo ¿para dónde? Para afuera. Fuera. Fuera. Y una de las cosas que el Señor va a hacer, y ya está haciendo, porque tiene hermanos hablando fuerte, es los mercaderes del templo. Los que están haciendo negocio con los creyentes. Un pastor ahí en un video se atreve a decir que Cristo no ha venido. Los cristianos tienen la culpa porque han dejado de ofrendar. Y pues se llama pastor. Y el asunto es que hay gente que le cree. Hay gente que le cree. Levante la mano los que quieran aceptar a Cristo. Levantó la mano allá fulano. Pase aquí al altar. Eso es catolicismo puro. En todo esto tenemos que tener cuidado, hermano. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Cristo Jesús desde que comenzamos hasta que Él venga. Amén. Hasta que Él venga. No es que empezamos por fe y vamos a terminar por obra. Eso es lo que quiere el enemigo. ¿Cómo que dice Romanos 5? Verso 1. Justificado pues por la fe. ¿Y qué más? Por quien también tenemos entrada por la fe, ¿a qué? A esta gracia. Recuerde que en Efesios 2, yo lo había dicho en reuniones anteriores, nosotros no somos salvos por fe. Esto como que
Porque es que nos hemos acostumbrado a que somos salvos por fe. Es que la Biblia no enseña eso, hermano. No. En Efesios 2 dice que somos salvos por gracia. Eso es Dios obrando a favor nuestro en la persona de Cristo. Él llevó a cabo la obra de redención y luego nos dio el don de fe para que entremos a esa gracia, para que recibamos lo que por gracia Él nos ha dado en Cristo Jesús. Amén. Y aquí esto lo confirma Pablo cuando escribe, en el verso 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, lo que esperamos, no lo tenemos. Esa es la esperanza. La gloria de Dios, cuando Cristo venga, vamos a ser transformados y vamos a recibir un cuerpo glorificado. Amén. Esa es nuestra esperanza, donde no va a haber más llanto, más dolor, más enfermedad. Amén. La ley del pecado estará fuera, ese cuerpo no va a tener pecado. Cuerpo como el que tiene Cristo. Esa es la gloria venidera. Amén. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Oye, eso es lo que dice en su Biblia. ¿Qué dice ahí? La suya, lloramos en nuestras, nos quejamos. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Paciencia. ¿Usted quiere ser un hombre y una mujer de Dios fuerte en la paciencia? Pídale a Dios problemas. No esquive los problemas. Porque esto hay que aprenderlo. Esto es algo que se aprende. Amén. La paciencia, quien la produce es la tribulación. Cuando nosotros nos mantenemos ejercitándonos en la paciencia de acuerdo a lo que Dios nos ha prometido. Por ejemplo, yo tengo una tribulación porque mi hija está enferma. El Señor me dice, bueno, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Amén. Pues yo me apropio de esa palabra y es la palabra de la paciencia del Señor. Amén. Yo tengo que tener paciencia en esta prueba que estamos pasando, creyendo que si Dios, es la voluntad de Dios, le devuelva el habla a mi hija. Creemos que lo puede hacer. Amén. Pero ¿cuándo? Aquí tenemos que ejercitarnos en la paciencia. La paciencia. Oiga, ¿y qué ejemplo tenemos ahí de un hombre llamado, en el Viejo Testamento, ¿cómo era que se llamaba? Job. Job. Por eso tenemos que tener cuidado. Si usted se cogen los amigos de Job, ya, tener amigos como estos no necesitan enemigos. ¿Por qué lo juzgaban y lo condenaban? Porque los judíos tenían una creencia que cuando a alguien le pasaba algo como a Job le estaba pasando era porque había pecado. ¿Se acuerdan el niño que estaba ciego de nacimiento? ¿Qué le dijeron los discípulos a Cristo? ¿Quién pecó? ¿Este o los padres para que él esté así? Era la creencia de ellos. Por eso hay que tener cuidado cuando un hermano está en situaciones de cómo actuamos. Amén. Yo puedo tener problemas porque me los busco. A mí me puede venir un problema porque es parte del proceso para que yo crezca en la paciencia, Amén. en la confianza en el Señor. Amén. Y por eso Pablo le dijo a Timoteo, no imponga las manos con ligereza. Vamos a pedir al Señor primero. Yo no se ha fijado, y mire, hay que tener cuidado también. Se enferma ya, vamos a poner un artista esto de la farándula muy famoso, cae en un hospital. Y usted entonces ve a los diferentes programas pidiendo oración por fulano, oración por fulana que está en el hospital.
oración, oración, y después si es levantada de allí, pues le dan gracias por las oraciones. Hasta en eso tenemos que tener cuidado. Amén. Porque todo lo que hace Dios es con un propósito. Con un propósito. Y vemos la manifestación de Dios con todo poder en el libro de los Hechos. Pero el propósito de esas manifestaciones de Dios era para confirmar la palabra que los apóstoles estaban predicando. Aquí hay una prueba que lo que ellos dicen es verdad. Amén. Se manifestaba Dios levantando muertos, paralíticos. Pero hoy hay mucha manifestación de que es el hombre que se está presentando como el ungido, como el siervo de Dios, y hay que tener mucho cuidado en todo esto. Verso 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. Amén. A su tiempo. A su tiempo. Así es que, hermano, lo único que nosotros tenemos de parte de Dios, mientras estemos aquí en planeta Tierra, para ir en contra de todo lo que el mundo nos trae, es el escudo de la fe, con el cual podemos apagar todos los dardos del maligno. La paz de Dios es con todos. Amén, hermano.